Génesis capítulo 12, del 1 al 4a. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó, Abraham marchó como le había dicho el Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no teman. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, del versículo 8b al versículo 10. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo, y ahora esa gracia se ha manifestado al parecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a la explicación de la primera lectura del libro del Génesis, capítulo 12, del 1 al 4a, en donde nos menciona que en aquellos días dijo Abraham: Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Ahí estamos viendo que nuestro Padre Dios le está dando una indicación a Abraham, en la que le está diciendo que salga de su tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Esa es una indicación para nosotros, ya que el Señor siempre nos da un aviso, una orientación o una indicación como se la dio a Abraham. Muchas veces tenemos que dejar nuestra tierra, tenemos que dejar nuestra casa, tenemos que dejar a nuestro padre, a nuestra madre, debemos de dejar todo lo que nos rodea, principalmente la familia, para poder cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Para poder cumplir con lo que Dios nos pide, tenemos que obedecer y dejar todo lo que nos rodea. Si no, de lo contrario, estamos atados y no podemos avanzar, no podemos caminar. Recuerden que el Señor nos pide que estemos con Él y que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. No es amar a la familia, no es amar el mundo, no es amar nuestras riquezas y no es amarnos a nosotros mismos. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Nos menciona ahí en ese versículo continuo, dice: haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Le está dando unas indicaciones, que de él saldrá un gran pueblo. Nosotros sabemos que Abraham tuvo a un hijo con la egipcia, a su avanzada edad de Sara y de él, tomó como esposa o como mujer para poder tener descendencia a la egipcia, que era su sirvienta, su esclava, y tuvo un hijo al que le puso por nombre Ismael. Pero el Señor lo bendice y le dice que le va a dar un gran pueblo, y sabemos que este pueblo es del segundo hijo de Abraham y el primer hijo de Sara, que lo tuvo a su avanzada edad y que se llama Isaac, y que de ese Isaac
viene toda la descendencia, ya después, cuando tiene Isaac sus hijos, como Israel, que en el caso es, o le cambian el nombre como Jacobo, y vienen los 12 nombres o las 12 tribus de Israel. Y ese es el gran pueblo del que le está prometiendo a Abraham que saldrá de él, ya que lleva su sangre, lleva su código genético. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, le ha dado la bendición, haré famoso tu nombre. Hasta hoy en las fechas tenemos 5,000 o más de 5,000 años de que esto ocurrió, y todavía cuando hablamos de Abraham sabemos de quién estamos hablando. Abraham significa Padre excelso. Abraham significa Padre de todas las naciones. Nos menciona también en este versículo, y será una bendición para siempre. Una bendición para siempre son esas 12 tribus de Israel. Recordemos que una de esas tribus de Israel viene nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo deja a 12 discípulos, y de esos 12 discípulos un discípulo nos viene a traer la evangelización a la península ibérica, y de la península ibérica nos viene hacia nosotros América Latina. O sea que la bendición continúa desde aquel entonces hacia todas las generaciones y a todas las naciones. Nos continúa diciendo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Nos está dando aquí una indicación, que todo aquel pueblo que lo bendiga a Abraham también será bendito, y todo aquel pueblo que lo maldiga también será maldecido. Por lo tanto, Abraham es el padre de todas las naciones, como se los acabo de mencionar. En el punto que sigue nos menciona: con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Muy claramente nos menciona que todas las naciones serán benditas desde ese punto, desde esa descendencia. Y como les menciono, Abraham tuvo a su segundo hijo o primer hijo con Sara, y en este caso es Isaac. Y Isaac tiene 2 hijos, uno de ellos es Jacob, y que Jacob tiene 12 hijos, que lo vimos en las lecturas anteriores, y que son las 12 tribus de Israel. Se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó, o sea, obedeció como le había dicho el Señor. Vemos entonces cómo es importante, es necesario darnos cuenta de que para poder nosotros llevar a cabo las obras que el Señor nos está diciendo, tenemos que dejar nuestra tierra, nuestra casa, nuestra familia. Tenemos que obedecer al Señor para poder recibir esa bendición. Y vemos cómo aquí Abraham no opone resistencia, obedece, cumple, escucha lo que el Señor le está diciendo y lleva a cabo el objetivo que el Señor le ha puesto a él, y que todos los objetivos también se los ha puesto al hombre y a cada uno de nosotros, y los debemos nosotros de entender y de cumplir y de llevar a cabo en nuestra vida. Pasemos a la lectura del Evangelio, en donde nos menciona lo siguiente. Recordemos que está hablando de la transfiguración. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y su hermano Juan, 3 discípulos. ¿Por qué Pedro? Porque es el que lo deja Jesús como cabeza de la iglesia. Pedro significa piedra, y es el apóstol pescador al que le da el ordenamiento, y que nosotros sabemos ahora que es nuestro primer papa. Después nos menciona a Santiago, que es el primer discípulo que muere, aunque podríamos decir que el primer discípulo que muere es Judas Iscariote, pero en el Evangelio, en su trabajo, en su labor, el primer discípulo que muere es Santiago. Y después su hermano Juan. ¿Por qué Juan? No porque era el hermano de Santiago, sino porque es el último de los discípulos que iba a morir. Recordemos que Juan ya era de avanzada edad, tenía más de 90 y tantos años, cuando estuvo en la isla de Patmos. Ahí lo encarcelaron y para que ya no estuviera predicando, y él ya pedía a gritos morir para poder disfrutar del reino de Dios. Vemos cómo los 3 discípulos que Jesús elige tienen un porqué. Uno, porque es el apóstol, el dirigente, el líder,
el primer papa, Pedro, que significa piedra, Santiago, que es el primero que muere en el Evangelio, y Juan, que es el último que muere. Después nos dice ahí que se los llevó aparte a una montaña alta. Vemos cómo los lleva a un lugar preciso, a un lugar distante. Esto nos da a entender de que el Señor nos escoge como a Pedro, a Santiago y Juan, y también nos lleva a un lugar muy especial, muy alto. Nos quiere dar a entender que nos está evangelizando, nos está dando indicaciones muy precisas fuera de toda la demás gente, y en este caso eso significa la montaña alta, en donde estás más cerca del Señor, en donde estás más reconciliado con el Señor. Y nos menciona que se transfiguró delante de ellos. Transfigurarse es convertirse, dar un vuelto a su personalidad, a su figura. Y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Entonces estamos viendo aquí que este fenómeno, este momento muy importante de la transfiguración, nos da los datos. Como el sol brillan, y sus vestidos se vuelven blancos como la luz. Y se le aparecieron dos personajes. Aquí nos menciona que se le aparece Moisés y Elías conversando con él. ¿Por qué Moisés y Elías y por qué no alguno otro de los profetas del Antiguo Testamento? ¿O por qué no Abraham, como lo acabamos de leer en la primera lectura? ¿O Isaac, el hijo de Abraham? ¿O Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel? ¿O algunas de los 12 hijos de Israel? ¿Por qué no se le aparecieron a Jesucristo? Esto es muy importante que ustedes lo denoten y que lo tengan siempre en mente. Moisés, porque fue el que habló con Dios en el monte Sinaí y bajó los 10 mandamientos en esas dos tablas que fueron escritas por el dedo de Dios. Y Elías, porque es el representante de todos los profetas y es quien ha cumplido con la ley de Dios en la antigüedad. Entonces estamos viendo aquí la ley y el cumplimiento de la ley. Los dos personajes se aparecen con nuestro Señor Jesucristo y los tres resplandecen, los tres, sus vestidos son como una luz y resplandecen como el sol. Estos tres personajes, ya hablamos del número 3, que significa la fuerza, significa el poder total de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos viendo el Padre que le da la ley a Moisés, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo representando el cumplimiento de esa ley, y tenemos este personaje que es Elías, quien cumple con esa ley en aquel entonces. Entonces tenemos aquí a los tres personajes principales de esta transfiguración. ¿Por qué el Señor tuvo una transfiguración y por qué se la mostró a tres discípulos? Si se dan cuenta, también son tres: Pedro, Santiago y Juan, porque Pedro, Santiago y Juan forman parte del género humano. Aunque Moisés y Elías habían formado parte del género humano, ahora ya estaban en el reino de Dios, ya vivían en el paraíso. Por lo tanto, estamos viendo aquí la comparación de los tres que están divinamente en el reino y los tres que están terrenalmente para vivir la experiencia de la transfiguración, y que eso es lo que debemos nosotros de tener, una transfiguración, convertirnos con esa ley, cumplirla, esa ley, y nuestros vestidos serán blancos, nuestra vestimenta va a resplandecer como el sol. El único que tenemos de ejemplo es Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, aquí estamos viendo la ley que Dios le da a Moisés. Estamos viendo el cumplimiento en aquel entonces de Elías de esa ley, y estamos viendo que la única forma de llegar al Padre es Jesucristo. Se encuentran más explicaciones con respecto a esta transfiguración, pero sigamos adelante lo que dice Pedro. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tiendas nos da a entender que son aposentos, pero nos da a entender también que son como si fueran templos de vida, templos para que cada uno de ellos sea adorado. Pero Pedro tiene esa apreciación y por eso toma la palabra y habla con nuestro Señor Jesucristo. Y menciona que se sienten muy cómodos, se sienten muy bien. Pues es lógico, están siendo copartícipes del reino de Dios, de la eternidad, en
un pedacito de esa divinidad de Dios del cielo que está en ese momento en la tierra. Hagan de cuenta que ese lugar, ese momento en la transfiguración es como cuando estuvieron Adán y Eva en el paraíso terrenal, en el Edén. Se vivía muy bien y se sentía uno muy bien y estaba uno sin ninguna situación conflictiva. Por eso Pedro dice que toma la palabra y dice: Señor, qué bien se está aquí. Nos menciona que todavía estaba hablando cuando una nube luminosa, fíjense cómo dice que una nube luminosa, así la mencionan ellos, los cubrió con su sombra. Y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escucharlo. Dense cuenta cómo Pedro, Santiago y Juan se encuentran con nuestro Padre Dios, y que nos mencionan que lo vieron como ese fenómeno de una nube luminosa que cubre su sombra. Esto nos dice que nuestro Padre Dios nos cubre con su sombra, siempre nos está acompañando, y recordemos que el Señor no nos abandona, siempre permanece con nosotros, nunca se aleja de nosotros, nosotros somos los que nos alejamos de Él. Y aquí nos menciona que dice: este es mi Hijo amado, se los está comunicando nuestro Padre Dios a Pedro, Santiago y Juan, a esos tres discípulos, para que Santiago lo predique, para que Pedro sea el testigo y el líder de nuestra iglesia, y para que Juan lo escriba en el Apocalipsis y lo tengamos hasta hoy en nuestros días. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Bien claro se los está mencionando ya desde de su propia boca de nuestro Padre Dios. Esto no lo dijo nuestro Señor Jesucristo, esto lo dijo nuestro Padre Dios bien claramente a Pedro, a Santiago y Juan. El contacto que tiene Dios con el hombre es este medio, y se aparece en el momento en que Jesucristo, Moisés y Elías tienen esa transfiguración y han entendido Pedro, Santiago y Juan lo que están viendo, y nuestro Padre Dios habla con ellos. Si ustedes se habían hecho una pregunta, si Pedro, si Santiago y Juan habían escuchado en alguna ocasión a Dios, a nuestro Padre Dios, este es el capítulo, este es el versículo en donde nos estamos confirmando de que nuestro Padre Dios habló directamente con Pedro, con Santiago y con Juan. Eso ténganlo muy presente, porque ninguno de los demás discípulos escuchó la voz de nuestro Padre Dios. Así como la escuchó Moisés en el monte Sinaí, ahora la está escuchando Pedro, Santiago y Juan. Y les da esa indicación, y es la indicación que ahora nosotros tenemos: escuchar a nuestro Señor Jesucristo. 3 años de predicación y de evangelio es lo que tenemos nosotros en nuestros días. Dice ahí: al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Vemos cómo su sentimiento, vemos cómo la fuerza, la divinidad de nuestro Padre Dios hace que los discípulos se desplomen completamente en el suelo. Vemos cómo, y también vamos a recordar que cuando Moisés subió al monte Sinaí, y cuando llena las tablas, ya llega o baja de una manera con el cabello canoso, con arrugas, con una mirada totalmente diferente, y que ya no es una mirada normal ni una mirada de un ser humano sencillo, sino ya tiene una mirada del haber visto a Dios, decían aquellos. Moisés ha visto a Dios, véanle su rostro. De hecho, se ponía un manto en la cara porque resplandecía su cara. Eso lo pueden ustedes leer en el libro del Éxodo, para que tengan un poquito más de conocimiento de lo que le pasó a Moisés cuando bajó del monte Sinaí. Pero vamos a continuar con esa lectura, y dice: Jesús se acercó cuando los vio que cayeron de bruces, y tocándolos en su cuerpo les dice: levántense y no teman. Jesucristo les está dando la indicación que se levanten. Es lo que debemos hacer nosotros en esta vida: levantarnos, reconciliarnos, cambiar de vida, dejar lo atrás, lo malo, y levantarnos a las cosas del Señor, y que no debamos de tener miedo, ya que el Señor siempre está con nosotros. Al alzar los ojos, los discípulos no vieron a nadie más que a Jesús. Se acabó la transfiguración, se acabó
el estar viendo a Moisés y Elías. Se acabaron esas luces resplandecientes de los vestidos que se habían vuelto blancos, y tampoco ya veían esa luz tan inmensa como si fuera el sol. Y nada más se quedaron con nuestro Señor Jesucristo viéndolo a Él. Cuando bajaban, nos menciona aquí, de la montaña, Jesús les mandó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Les está dando una indicación a los discípulos. Jesús les da esta indicación para que la gente, para que todos no tengan ahorita, en ese momento, un momento de distracción, ya que todo esto iba a hacerse fielmente revelado después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera el Evangelio iba a tomar fuerza, y de esa manera los demás discípulos iban a entender lo que estaba pasando con lo que Jesucristo les estaba mencionando. Entonces esto es muy importante que también ustedes lo tomen en cuenta. No podemos nosotros hablar y decir cuando no es el momento ni es el tiempo. Todo lo debemos de hablar y decir en su tiempo y en su forma, según el Espíritu Santo nos lo indique, porque de lo contrario cometeremos errores. De lo contrario no dará fruto lo que nosotros llevemos como empresa, como evangelio, como ejemplo, como evangelización o de adoctrinamiento a las demás personas. Esto es muy importante, ya que se los dice a Pedro, Santiago y Juan, nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo aquí ya una segunda parte en donde vemos como tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ven esa transfiguración de tres personajes, que es Jesucristo, Moisés y Elías, y vemos cómo hemos entendido y aprendido hoy que los únicos discípulos que escucharon a Dios Padre es Pedro, Santiago y Juan, y que muy claramente desde la boca de nuestro Padre Dios dice: este es mi Hijo amado. O sea que nuestro Padre Dios les está dando esa indicación, esa información. Y regresemos también a algo del Génesis, en lo que nos está mencionando que Abraham deja su tierra, deja todo para poder continuar, para poder recibir la bendición y cumplir con lo que Dios Padre le está pidiendo. En la última lectura, es la lectura de la segunda lectura de la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10, dice: toma parte en los duros trabajos del Evangelio. Fíjense la indicación. Es duro el trabajo del Evangelio, no es sencillo. No crean que esto es facilito, no crean que esto es una cosa así sobrellevadera, no. Nos menciona: toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según la fuerza de Dios. ¿Sí? Esta es la fuerza de Dios, el Evangelio, y no es sencillo. Él nos salvó y nos llamó a una vida santa. Bien claro nos está diciendo Pablo que nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado y nos está llevando una vida santa. ¿Y qué es llevar una vida santa? Una vida santa es estar con lo que el Señor nos ha dado. Si nos alejamos de las cosas de Dios, si nos alejamos de Dios, entonces ya no estamos llevando una vida santa. Estar con el Señor es estar viviendo una vida santa y entender y hacer todo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Después dice: no por nuestros méritos, porque nosotros no estamos haciendo esto por nuestros méritos, sino porque desde tiempo inmemorial Dios dispuso darnos su gracia. Esa gracia ya la hemos recibido, que es el Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados. Y esa es la fuerza que tenemos, la gracia que tenemos. ¿Y quién nos la dio? ¿Por medio de quién? Aquí nos menciona: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esa gracia se ha manifestado, al parecer, nuestro Señor Jesucristo, que destruyó la muerte. Pues sí, se manifestó al aparecer nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, y destruye la muerte, esa muerte de espiritual, porque ahora, después de tener una vida corporal, después de tener esta vida espiritual, vamos a continuar con esta vida espiritual, una vida eterna, espiritualmente hablando. Y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. El Evangelio nos está enseñando qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo debemos de hacer, y en qué tiempo y en qué forma, y qué es lo que tenemos que dejar, como Abraham dejó tierra, dejó todo, dejó su pasado, lo que le había dejado su padre, para proseguir y cumplir con
lo que Dios le estaba pidiendo, y esa es la única forma de recibir la bendición. Muchas veces nosotros vamos al templo, vamos a la iglesia para que nos den la bendición, y siendo que la bendición la vamos a recibir desde el momento en que nosotros nos acercamos a las cosas de Dios, desde el momento en que nosotros dejamos todo por cumplir con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y así le pasó a Abraham, cumpliendo, dejó su tierra, dejó la casa de su padre, ¿sí? Y recibe la bendición, y lo cumple, lo hace Abraham. Y vemos como en el Evangelio Pedro, Santiago y Juan también, por medio de nuestro Padre Dios, escucha que Jesucristo es el Hijo amado, y por lo tanto pues debemos de cumplir. Dice Pablo, le dice a Timoteo que nuestro Señor Jesucristo destruye la muerte, y entonces el Evangelio nos está explicando que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Estas tres lecturas de este segundo domingo de Cuaresma nos está dando una orientación, y nos dice, esa orientación está remarcada en el Salmo responsorial, que dice que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Esa misericordia ya ha llegado, es el Espíritu Santo que está con nosotros, y es el que nos mueve, es el que nos da vida, nos da camino a la eternidad. Nos dicen los versículos del Salmo, que es el Salmo 32, nos dice, la palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarnos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Así nos menciona el Salmo responsorial. Bueno, pues ese segundo domingo de Cuaresma nos vamos a empezar a preparar para esa venida de nuestro Señor Jesucristo, esa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y digo venida porque es una venida de salvación que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo y nos la regala.